Sí, para poder escuchar a una personalidad de nuestro país, que a quien todos les conocemos ya, ¿verdad? Por los medios de comunicación y tiene una trayectoria no solo en nuestro país, sino también en todo el mundo. El doctor Benjamín Fernández es doctor en Derecho, es periodista y profesor universitario. Ha hecho estudios de posgrado en las universidades de Navarra, España, Oxford, Minnesota, Syracuse y Harvard de los Estados Unidos. De esta última ha sido Visiting Scholar en el 2008. Es autor de más de 15 libros sobre comunicación, derecho a la información, gobernabilidad, transparencia y política. Es conferencista internacional sobre estos temas y director de Radio Libre y el periódico 5 Días de Paraguay. Es considerado, escuchen bien esto, uno de los oradores más fascinantes de América Latina. Yo creo que con un aplauso le recibo entonces a nuestro brillante conferencista. Y Benjamín, acá tenés a la plana mayor de la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional. Mi nombre es Eladio Benítez, soy el secretario general, y acá tenemos a todos los miembros del comité ejecutivo y de los distintos comités de base de todo el país. Hay un representante por cada comité de base. La UNE tiene presencia en los 17 departamentos del país y actualmente cuenta con alrededor de 25.000 afiliados en toda la República. Para nosotros es un honor poder escucharte y ya no te quiero más robar tiempo, entonces adelante, por favor, doctor. Bien, muchas gracias. Realmente me siento muy bien entre ustedes, porque en la presentación que me hizo tan gentilmente Eladio, se olvidó de un tema que no estaba escrito, pero que realmente uno lleva marcado en la vida de una persona. Soy el hijo de una maestra. Una maestra que dejó sus profundas huellas en Caacupé, donde viví mis primeros 8 años de vida, y en donde todavía ahora, después de casi más de 40 años, cuando voy a Caacupé y camino por las calles con mi madre, la gente no me dice Benjamín ni me dice doctor, sino me dicen el hijo de doña Petronila. Y eso en realidad demuestra de que las huellas que marcan la labor del maestro en el espíritu de la gente perviven por mucho más tiempo que esa fama efímera, que esa gloria vanidosa que rodea muchas veces a las personas. Ustedes constituyen la gran fuerza transformadora del país. Y eso no es un cumplido, esa es una realidad. Cuando ustedes están frente a sus alumnos, no hay atracción más grande que pueda ejercer ese maestro ante un niño o ante un joven. Nada, ni la pantalla del mejor teléfono celular, ni la pantalla LED hace de que la fuerza que ustedes tienen para transmitir lo que saben sean importantes. Me parece muy interesante que este Congreso no use la palabra docente, porque quizás esa haya sido una de las maneras en que hemos disminuido la fuerza del maestro. Nadie califica a una profesión por una función. La función es un elemento a la profesión. Ser docente es un elemento funcional a la tarea del maestro. Como nadie califica a un médico por consultólogo porque hace consulta para responder a la requisitoria de ese paciente ante un dolor determinado. Nosotros deberíamos volver a rescatar la palabra maestro, que es el fin último y verdadero. La docencia es una práctica pedagógica orientada a una de las tareas del maestro, pero no toda. Entonces, una cuestión semántica como esa no es menos importante en este gran momento augural de la República. Como nunca en los últimos meses se ha hablado tanto de educación, pero lo importante es que tengamos que bucear mucho más a fondo en esta realidad que realmente nos preocupa a todos.
El Paraguay tiene una situación que en términos numéricos, si nos presentáramos a los 7 millones de paraguayos accionistas de esta república, nos declararíamos en quiebra por la tarea en materia educativa. Paraguay está en el puesto 140 de 140 países en calidad educativa en educación primaria, 119 en secundaria y 102 en universitaria. Si miráramos todavía los números más graves, 93% de los pobres en el Paraguay no han concluido su segundo grado. Por cada año de conclusión de la etapa primaria, hay 7 años menos de ser pobre. O sea, una persona que tiene 9 años de educación primaria no tiene ninguna posibilidad de ser pobre. Eso implica de que la inversión en materia educativa tiene un retorno como ninguna inversión en ninguna área de la función del Estado. Si miráramos todavía los números más dramáticos, 9 de 10 presos en nuestras penitenciarías, hay casi 7.000 de ellos, tienen concluido solo el tercer grado. Gran parte de la gente que está detenida y en prisión en Paraguay, no están todos los que debieran, realmente hacen de que estos números nos demuestren de que también en la prisión estamos pagando los costos de una mala educación. La peor herencia de Stroessner no ha sido solamente su extraordinario rezago en términos de derechos humanos generales, sino de un derecho fundamental que es la cuestión del aprendizaje. La dictadura invirtió 1% del Producto Interno Bruto en educación durante 35 años, y esta es la clase dirigente que nos dejó. Ahora en democracia invertimos el 3%, muy lejos de Bolivia, que está en 8.2% en este momento, y muy lejos de la media latinoamericana del 6%. En el Paraguay se invierte $1.000 millones del presupuesto en materia educativa y hay que duplicarlo. Sin duplicar no existe ninguna posibilidad ni de arreglar las escuelas con termitas ni de elevar la calidad de los maestros en el aula. Nosotros tenemos que duplicar la inversión en materia educativa y aumentar nuestra capacidad de poder producir con esos recursos un cambio extraordinario. Una de las cuestiones que más me llamó la atención viviendo en los países anglosajones es el padrón que tienen en la construcción las escuelas y las comisarías. En Inglaterra y en Estados Unidos todas las escuelas se parecen en su construcción. Cuando le pregunté al ministro de Educación de Estados Unidos por qué era eso, me dijo porque al padronizar la construcción ahorramos más o menos el 80% en construcción, porque primero tenemos una sola forma de construir una escuela, su funcionalidad, y sabemos exactamente lo que cuesta el metro cuadrado. El Ministerio de Educación construyó una escuela frente a una casa que tengo en Caacupé. Le costó 95 millones de guaraníes por la misma dimensión que yo he construido frente a dicha propiedad, 25 millones. O sea, si yo hubiera controlado la inversión que ocurría en ese barrio de Lomaguazú, en Caacupé, hubiéramos hecho con el mismo dinero 4 aulas. Este es un gobierno ladrón. Y no solamente es ladrón en el sentido de las construcciones, sino es ladrón en términos del futuro del Paraguay. Se nos están robando 2 generaciones completas de paraguayos ante una reforma que ha sido un verdadero fiasco y un gran fracaso. Una reforma que pensó en todo menos en los que hacen la reforma, que son los maestros. Con ellos habría que comenzar a dialogar en torno a lo que tendría que ser el contenido. Reprodujimos tontamente un modelo que no se adaptó al Paraguay y los costos los estamos pagando en este momento. Esta va a ser la primera generación de paraguayos que no va a superar a sus padres. No van a tener mejores ingresos, no van a vivir en mejores condiciones, no van a tener mejores puestos laborales. Y eso es obra exclusiva de lo que hemos hecho en los últimos 30 años en materia educativa. Ortega y Gasset decía que una generación se mide entre 15 y 20 años. O sea, tenemos 26 años de democracia y nos estamos comiendo 2 generaciones completas que vamos a dejarlos realmente a la intemperie, donde un país donde no vamos a tener algo por importante y trascendente que es futuro ni esperanza. Hay un sinónimo de la palabra corrupción que a mí me gusta mucho darlo a conocer, que es echar a perder. Corrupción no es solamente robar, usar los recursos para propósitos que no son los destinados. A mí la palabra que me gusta como sinónimo de ese concepto es echar a perder.
y hemos echado a perder el futuro, 2 generaciones completas y, por qué no, probablemente la soberanía del país. En este momento en el mundo, 2/3 de la riqueza del mundo es conocimiento. Un chico llamado Mark Zuckerberg, que creó Facebook, una red social, hoy estaba viniendo antes de este evento observando el costo de sus acciones. Si él quisiera venderlo hoy Facebook, lo vendería por 800.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto de Paraguay es 30.000 millones de dólares. Su presupuesto es 15.000 millones de dólares. Si sumáramos todo el presupuesto de los países de América del Sur, con excepción de Brasil, valen menos que la empresa Facebook. O sea, aquel que crea de que vivimos en un tiempo donde hay que tener soja, donde hay que tener vaca, yo le digo, vaya y pregunten a los 3 hombres más ricos del mundo si tienen 1 hectárea de terreno en una pobre, marginal y paleolítica estancia del siglo XIII. Debemos recuperar el sentido también de la vergüenza. Una de las cuestiones que yo he criticado muchísimo a lo largo de este tiempo es que tenemos administradores educativos en el ministerio desvergonzados, cínicos y mentirosos. No solamente han destruido, lo han hecho de manera absolutamente racional. Ellos sabían lo que hacían. No le podemos dar el brazo a decir yo no sabía o yo no entendía. Muchos de ellos, cuando yo les espeto en mis comentarios o en mis afirmaciones personales, me dicen, no es, Benjamín, que estamos en el puesto 140, estamos en el 145. O el Ministerio de Educación tiene el tupé de dar una conferencia de prensa y afirmar que el 93% de los alumnos no aprenden nada. O que la actual ministra de Educación diga que la educación paraguaya está en el siglo XVIII y no se ruborice, ni renuncie, ni tenga la vergüenza de decir este no es un lugar para mí y este lugar debería ser ocupado por los contrarreformistas, los que cambien el peor legado que ha dado los gobiernos democráticos a este país. Cuando podamos entender eso en la dimensión exacta, cuando podamos tener cierta dosis de vergüenza, cuando el cinismo dé un paso hacia atrás, vamos a hacer políticas públicas de educación como se debiera. Yo les diría a la educación paraguaya, vamos a duplicar la inversión, vamos a aumentar el nivel de salario, vamos a conquistar una sola jornada de trabajo, como hizo Ecuador en los últimos años, de 8 a 3:30 de la tarde y $1.500 de salario para el maestro. $1.500 gana hoy un maestro ecuatoriano. Pero le dijo el gobierno de Correa, cada 2 años evaluación en torno a lo que realmente enseñan. Además de eso, vamos a padronizar la construcción de nuestras escuelas. Vamos a crear un centro de investigación que diga qué es lo que vamos a enseñar y cómo vamos a enseñar. Y ahora lo tienen allí en el Ecuador, tan denostado por muchos por su orientación política. La educación está viviendo un tiempo de transformación como nunca habíamos tenido memoria. Primero, lo que enseñamos dura cada vez menos tiempo. Yo enseño en Harvard, que es la universidad número 1 del mundo, y ellos reconocen que lo que enseñan dura 3 años. Cuando Alvin Toffler lo dijo hacia finales del siglo pasado de que los conocimientos duraban 12, la gente creyó que era una tontería. Ahora cada vez dura menos, por lo tanto, cada vez debemos prepararnos más en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje. Hay más saberes fuera de los lugares tradicionales del saber. O sea, en este momento los 3 hombres más ricos del mundo dejaron la universidad por aburrida e incompetente. 2 salieron de Harvard, Zuckerberg y Gates, y 1 salió de Rice University en Oregon, Steve Jobs, el creador de Apple. Entre los 3, sus empresas valen el valor de 138 países. Solo 60 países en el mundo no valen más que los activos de estos 3 empresarios. ¿Y nosotros en qué estamos? Nosotros debemos recuperar lo que se llama la matriz cultural, la matriz educativa. Por eso me encanta que hablen de cultura y hablen de educación, porque para mí la mejor definición de cultura es aquella que dice cultura es todo aquello que queda después de haber aprendido todo. O sea, el proceso cultural, por un lado, es receptor de lo que aprendemos y de lo que enseñamos, y por otro lado, es síntesis y proyección de la misma idea educativa. Los paraguayos hemos tenido una gran experiencia pedagógica, didáctica, educativa. Villarrica, que es la tierra de mis padres, suele ser muy famosa todavía por haber heredado algo de la fama y de la reputación de 2 maestros, Delfín Chamorro y Ramón Indalecio Cardoso.
Ambos transformaron a Villarrica en el centro cultural donde todo aquel que quería ser maestro tenía que ir a ese lugar y aprender con estos señores para hacerlo. Me impresionó muchísimo hace unos años cuando fui a visitar una comunidad cooperativa llamada Kibbutz en el sur de Israel, en el desierto del Negev, a 54 grados de calor de día y 10 grados de temperatura de noche, y me encontré que en el desierto del Negev, en ese kibbutz, el sistema pedagógico era el método de Ramón Indalecio Cardoso. Cuando me preguntaron si Cardoso era un hombre conocido en el Paraguay, le dije sí, algunos lo conocen, pero lo más trascendente es un pequeño busto que está en la escuela que lleva su nombre en el centro de Villarrica, que está lleno de defeques de paloma. La metáfora con respecto a Cardoso es realmente violenta. Una vez pregunté a Elvio Romero, quizás uno de los grandes poetas paraguayos, y le dije, Elvio, ¿quién es para vos el mayor poeta de Paraguay? Y me dijo, Benjamín de lejos, Manuel Ortiz Guerrero. Y yo le dije, ¿cómo este Guaí le ganó a un caazapeño? Lo hice para provocarlo, ¿no? Hay una vieja rivalidad entre guaireños y caazapeños. Y me dijo, la diferencia que tuvo Delfín Chamorro de maestro. Dame a mí Delfín Chamorro de maestro y yo también hubiera sido bueno. Y yo le dije, ¿qué le hizo a ese mitaí de Baroté? Y le hizo primero leer los textos de Rubén Darío, que era un poeta modernista consumado, el nicaragüense que vivía en París, y que realmente hizo que la voz interior de ese poeta aflorara. Cuando uno mira, por ejemplo, cosas en las que ustedes hacen y probablemente no tengan mucho tiempo para valorizarse, porque si hay una cosa que hay que elevar en el Paraguay es la autoestima de ustedes. Maestros que no tengan autoestima, que no tengan orgullo, que no tengan reconocimiento social, no pueden reproducir esos valores con sus alumnos y no pueden reproducir esos valores en la construcción de lo colectivo. Alguien habló acá del fenómeno de Finlandia. En realidad, en esos países lo que hay es reconocimiento social del maestro. Además de tener la selección entre los mejores de la escuela secundaria, tienen un salario decente y digno, pero tienen un reconocimiento social. En el Paraguay, mientras la gente diga, vea cuando Valén va de verato y cochuí maestro, estoy cochuí policía, estoy cochuí país, estoy cochuí maestro, no va a cambiar las cosas. Debemos recuperar el orgullo y la autoestima de ser maestro, que es el oficio, la profesión más importante en cualquier sociedad del mundo. Cuando lo hagamos y cuando reconozcamos en ellos, vamos a ver que las cosas cambian. Yo suelo ir con frecuencia a Corea, un país que en 1965 era 10 veces más pobre que nosotros. Ahora es la 11ª economía del mundo y construyó gran parte de su capital sobre la tarea de la reconstrucción de los maestros como actores claves en el país. No solamente les dio dignidad, les dio trato, les dio educación, les dio buenos salarios y les dio prestigio social. Yo tengo un amigo coreano que suelo visitarlo en Seúl, él es un maestro, y cuando vamos a tomar el metro, el subterráneo en Seúl, toda la gente a lo largo de la cuadra baja la cabeza y le saluda. Y él me dijo, probablemente yo gane menos que mi hermano que trabaja para la Hyundai, que es un ingeniero, pero mi hermano jamás va a recibir este trato que yo recibo cuando camino todos los días al subte. El florero, el que vende cosas en el camino, le saluda, buenos días señor Kim, buenos días de eso. Yo creo que una de las cosas que tenemos que recuperar es esa fuerza de los maestros y la ubicación y la preferencia social, que es realmente la que les va a dar a ustedes el orgullo de la condición, de la profesión y el oficio que abrazaron. Los países que lograron encontrar fórmulas de ese tipo les ha ido bien. A nosotros nos fue bien desde 1900 a 1940. Cuando un maestro tomaba a alguien con talento y capacidad, se producía una revolución. Hace poco estaba leyendo la biografía del mariscal Estigarribia. Lo más sorprendente para mí no fue el hecho de que quien le armó la cabeza a Estigarribia no fue la Academia Militar de Paraguay, la Academia Militar de Chile, la Academia Militar de Francia, sino el mayor sentido de gratitud que tiene Estigarribia es al maestro que inicialmente hizo de él lo que después fue. Y ese hombre era Moisés Bertoni, un gran genio suizo que vino al Paraguay y que entre otras cosas descubrió la stevia o el KAGE, que constituye hoy una extraordinaria riqueza económica que tiene el país. Pero tuvo un maestro, el maestro es el que determina la historia.
Cuando Albert Camus recibe su premio Nobel de literatura a los 42 años, le escribe una cartita a su maestro Germain, que era su maestro en Argelia. Él era hijo de un padre alcohólico y de una madre analfabeta, que recibía todos los días golpes de parte del padre alcohólico. Albert Camus salió de ese infierno gracias a que el maestro Germain lo tomó con un cariño extraordinario. Por eso, cuando recibe el premio Nobel, le escribe una esquelita maravillosa, que cuando ustedes tengan una decepción, una depresión, una falta de reconocimiento, tengan esa pequeña esquela frente a ustedes para recordar lo importante y lo trascendente que son. La esquela decía: maestro Germain, las luces se apagaron en la entrega del premio más importante en la vida de un literato. Un premio que yo no lo busqué, pero que al menos en el momento de recibirlo me hizo acordar solo de dos personas: de mi madre, que me dio la vida, y de usted, que tomó con la mano solícita a ese niño pobre y abandonado de Argelia para convertirlo en lo que hoy es. Esto me da la oportunidad para agradecerle con el cariño y el reconocimiento de siempre. Su alumnito, Albert Camus. Entonces, cuando uno recibe una cosa de ese tipo, cuando uno sabe de que existe una gratitud por delante, cuando uno va a un pueblo del interior y le dicen: no, tú no eres Benjamín Fernández, tú eres el hijo de doña Petronila, mi madre, que ha sido una mujer maravillosa y extraordinaria de enseñar mañana, tarde y noche, y tener solamente oportunidades para encontrarse con nosotros durante 2 horas durante el día, y nos preguntaba qué habíamos aprendido en guaraní, porque era la lengua que hablábamos, y tenía la paciencia de poder traducir al español cada una de las expresiones que teníamos hasta hacernos bilingüe. Realmente yo veo de que la transformación, la fuerza, el poder y la capacidad que ustedes tienen es mucho mayor que lo que la sociedad les reconoce. Países que hicieron también una muy fuerte inversión en materia educativa, como el caso de Singapur, que en el año 1965 era el centro de la piratería mundial, el mayor centro del narcotráfico de Asia, un país peor que Cateura. Ese país hoy es el país número 9 del mundo. Es el mejor sistema educativo en matemáticas, a tal punto que tiene un método llamado el método de Singapur. Y ese país, con 642 kilómetros cuadrados, 406.000 veces menos en dimensión geográfica que el Paraguay, 5 millones de habitantes, hizo una transformación enorme basada en la educación. Cuando fui a Singapur a conocer la experiencia de ellos, después de negociar acerca, porque hice una crítica al país, yo le dije: solo voy a ir si puedo hablar con Lee Kuan Yew, el arquitecto de ese país. Y me dijeron: él ya está retirado, dejó el poder en 1990 y no recibe a nadie. Yo le dije: bueno, entonces no voy a ir. Finalmente negociaron y encontraron la posibilidad de un saludo de 5 minutos. Me quedé hablando con él durante 2 horas y le dije a él cómo hizo este vergel. Este país que tiene 5 millones de habitantes, el mejor sistema educativo en matemáticas del mundo y uno de los 3 primeros en el mundo en términos generales, y que tiene $74.000 de ingreso per cápita frente a 5.000 de nosotros. 0 corrupción, 0 criminalidad. Y me dijo: solo hay 3 cosas que transforman un país: education, education, education. Yo le dije: ¿cuánto invirtió usted? ¿Cuánto invirtió usted en educación? 20% del PIB. ¿20 del PIB? Sí, 20 del PIB en los primeros 10 años, porque tenía un rezago muy grande, con un altísimo nivel de analfabetismo, y teníamos que reducir eso en cantidades importantes. Pero luego fui bajando y llegamos al 10% del PIB, que es el actual, pero invertimos 4% en ciencia y tecnología, lo que significó preparar nuestros cuadros dirigenciales de altísimo nivel. Todos los dirigentes de Singapur en el gobierno son PhD y todos ganan lo mismo que podrían ganar en el sector privado si los contrataran. Ese país creyó en la educación e hizo el milagro. En 50 años pasaron de ser el país más pobre del planeta al país más rico del planeta. O sea, cuando alguien te dice la educación, Nico Benjamín, y Pucube inversión, anda ya topamos, hay la forma, la ya recuperaron. Yo le digo: pejona la Singapur, pejona la Singapur. Un ex ministro de Educación que llegó a presidente y se fue a Taiwán, le dije a uno de sus miembros, a su canciller del momento, le dije: tomana un avión 5 horas y bajate de Taiwán a Singapur. El presidente se fue, estuvo 3 días en Singapur. Después le pregunté al secretario privado de él, le dije: ¿qué les pareció? Jaipona, a Singapur, venga, ¿qué? 7.
Handape topa na peñemuetai vigo la Lee Kuan Yew dia shue. Vea vio nomás no iba a dejar mí. No se interesó para nada, no preguntó para nada. Lee Kuan Yew murió ahora, en febrero de este año, a los 92 años. Y la anécdota que estoy contando es del año 2003, 2004. O sea, el poco interés. La oportunidad que tenía un paraguayo para que recibiera una lección de este tipo era enorme. Considerado el mayor estadista del siglo XX, Bill Clinton, cuando fue a su entierro hace poco, dijo: nadie pudo hacer lo que él hizo, sacar a un país de la ciénaga, del basurero más grande de la historia, a convertirlo en un país número 1 a nivel mundial. En 2 generaciones cumplieron eso, 2 generaciones. Y yo le dije: y cuando usted invirtió en educación, ¿cuándo comenzó a verse los resultados? Los primeros resultados comenzás a verlo en los 5 años, en los 10 conquistás más del 50%. Es como un accidentado. La rehabilitación más importante se da en los primeros años. Después los avances son más chiquitos, más pequeños, pero también más consolidados. Pero en 15 años tu país va a volar. Me dijo, yo le dije, me preguntó él: ¿y cuánto invierte tu país? Bueno, con Stroessner invirtió 1% y ahora invierte 2.8%. Él bajó su cabeza y me dijo: ¿cómo siguen siendo país? ¿Cómo funciona la policía? ¿Cómo funciona la justicia? ¿Cómo funciona la estructura familiar? ¿Cómo funciona el tránsito? ¿Cómo funciona la organización de la sociedad con esa inversión suicida? Ustedes se están matando, ¿ve? Yo, si tuviera la edad de 25 años, me iría a tu país a estudiar en términos concretos cómo es un país con 2.8 de inversión del Producto Interno Bruto. ¿Cómo funciona ese país? Es para una tesis doctoral, me dijo. Yo querría hacer un estudio sobre eso. Yo le dije: mire, 1% invirtió Stroessner y ahora nadie se anima a duplicar la inversión. Paraguay necesita $1.000 millones más por año para comenzar a pensar en una educación de calidad. Necesita recuperar a todos ustedes como la fuerza más importante de transformación. Ustedes son 80.000 y un poco más quizás. Eso significa que en ese capital social tendríamos que construirlo mucho más. Vivimos un tiempo de cambios y de heterodoxia. Una de las maneras que tenemos que mirar eso es con una nueva visión. Los propios sindicatos están puestos ahora en entredicho. ¿Por qué? Porque los sindicatos son herederos de un momento llamado Revolución Industrial que creó el sistema en el que vivimos en la actualidad. Hoy vivimos un cambio transformacional tan enorme que hay imposibilidades de poder comprenderlo vía la ortodoxia tradicional. Lo que pasó en la Universidad Nacional de Asunción es un ejemplo de eso. Eso constituye apenas el 1% de la población estudiantil paraguaya. Ellos son 45.000 estudiantes de una universidad de 160.000. 58 universidades tiene Paraguay entre universidades públicas y privadas. Estos cuentos que dijo la diputada con respecto a la inversión, el político les importa, perdonen la palabra, un carajo la educación. Y realmente no hacen lo que debieran porque no tienen un compromiso con ella. No les gusta ciudadanos, les gusta idiotas. Y los griegos decían muy bien: idiotas es aquel que solo le importa su vida particular, que no piensa en el otro, y ciudadano es el que vive en comunidad y construye con el otro el sentido de alteridad. El día que nuestros políticos dejen de considerarnos idiotas y comencemos nosotros a decirles que somos ciudadanos, el país cambiará. Cuando ocurre un cambio como el que plantean los alumnos, estos chicos de la universidad vinieron conmigo y estuvimos hablando sobre eso y me pareció extraordinario lo que descubrí. Ellos no están solamente preocupados porque una maestra parvularia tenga un salario de docente universitario y que sea aparentemente la querida del ex rector, sino que están preocupados porque el futuro que les espera es un futuro deprimente. Ellos perciben que lo que reciben no les servirá para el mundo laboral en el que van a vivir. Hay un libro llamado El fin del trabajo de Rifkin que salió hace como 15 años y Rifkin decía, hay que acostumbrarse a cambiar de empleo como 20 veces. O sea que hay que preparar a la gente a ser innovadora, a ser creativa, a no tener que decir, te estoy sacando al mercado laboral para las mismas funciones y profesiones que siempre tuvimos. No, en este momento el cambio adentro es tan profundo que tenemos que preparar de otra manera a esta generación.
Y cuando le dije eso a mi sobrino, que tiene 30 años y que es ingeniero informático, me dijo, tío, te equivocaste. En realidad llevo 5 años en el mercado laboral y ya cambié 30 veces de empleador. Al ritmo que voy, cuando tenga 65 años, habré cambiado aproximadamente unos 1.500 o 1.300 lugares donde trabajo. O sea, lo único cierto en este momento es la incertidumbre. Y los maestros estamos condenados a crear certezas. No podemos dejar que nuestros alumnos vivan en este mundo de incertidumbres en el que nada claro le es hacia el futuro. Y la situación va a tener un impacto enorme en varias áreas. Cuando cambia un sistema, cambia todo. El mundo tembló como tiembla ahora solamente en 2 ocasiones anteriores. La primera vez hace 500 años, cuando un monje católico llamado Martín Lutero hizo una pregunta que no le gustó al Vaticano. Dijo si era correcto o no vender indulgencias, si era ético, si era moral, que un rico corrupto, a cambio de que le perdonaran sus pecados y les dijera que entrarían al cielo, del cual no sabemos si existe, le daba una cantidad de dinero con el que se construyeron muchas de las catedrales europeas. Bueno, Lutero fue sancionado por hereje, fue excomulgado, fue sacado de la universidad, hizo un cisma enorme en la religión cristiana, protestantes versus católicos, y se alió con Gutenberg para hacer que la gente leyera la Biblia, con lo cual se comunicara directamente sin intermediarios con Dios. No hacía falta cura, obispo, cardenales ni papa. Uno hablaba con Dios de manera directa. La cosa fue tan grande que Lutero decía que la imprenta era la forma de manifestación de la gracia de Dios más perfecta. La segunda vez que tembló el mundo fue en la Revolución Industrial, hace más o menos 200 años, de donde vienen sindicatos, partidos políticos, formas corporativas asociadas y hasta la masonería. Eso se llama Revolución Industrial, cuando la máquina a vapor acorta las distancias navegando por los mares o circulando sobre superficie terrestre, como ha sido la experiencia del ferrocarril. De la primera revolución, nosotros los paraguayos tuvimos acuse de recibo 250 años después. De la Revolución Industrial, 84 años después, cuando el tren llegó a la estación San Francisco e hizo el viaje entre Asunción y Puerto Botánico en aquella oportunidad. Y de la única revolución de la que somos nosotros protagonistas es la actual. Internet es un medio que transforma nuestra forma de relacionamiento y nuestra forma de conceptualizar lo que se sabe. Eso aparece en 1995 y llega a Paraguay en 1996 y vivimos en esta nueva realidad, donde lo que no hace la justicia, donde la justicia no puede meter preso a un senador corrupto o a un intendente corrupto, WhatsApp se encarga de ellos. Y entonces eso es tecnología, eso es el cambio, esa es la revolución. WhatsApp te mata. Ese tipo que escribió una canción, "Chemo problema la celular", tiene razón. Y en realidad lo que pasa es que funciona a través del celular, pero lo que hay ahí es una serie de inteligencias y conocimiento como nunca antes habíamos tenido. Hoy en un teléfono inteligente que tienen 3 millones de paraguayos, hay más información que toda la acumulada en todas las bibliotecas del mundo en forma conjunta. Eso no ocurrió jamás. Imagínense que la biblioteca de Alejandría, en Egipto, que fue quemada, tenía 48 papiros nomás. Y era el gran centro del conocimiento. La biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, 140 millones de libros. Quedó atrás. Hoy uno puede googlear, entrar, conocer, leer, escuchar una clase a la distancia, vivir experiencias absolutamente nuevas. Yo enseño desde el jardín de mi casa 2 veces a la semana para México y para Estados Unidos. Pongo mi teléfono celular, tengo una fibra óptica y eso permite interactuar con mis alumnos, ¿no? Entonces, esa transformación no era posible hace 15 o 20 años. Imagínense cómo cambian las cosas. Estaba viendo una cuestión anecdótica, pero profundamente transformadora. Leí un artículo que en los últimos años en Estados Unidos, las parejas que duermen separadas en camas distintas tienen 27% menos de posibilidades de separarse, de divorciarse, porque uno no se pelea por el aire, por el control del televisor, por la manta, por el ronquido y por otros sonidos. Bueno,
la cosa más interesante no es eso. La cosa más interesante es que aprendí que la cama matrimonial es una consecuencia de la revolución industrial. Y la cuestión es muy sencilla. La revolución industrial produjo una masiva cantidad de desplazados de lugares del interior a las ciudades. Las ciudades no tenían capacidad de hacerles vivir como vivían en el campo, pues no tenían grandes propiedades, se achicaron los espacios y se construyeron los departamentos. Y en el departamento se dijo, no, pero ¿por qué si estas dos personas que están todo el día juntas, que están casadas, ¿por qué no pueden dormir juntas? Y ahí nació la cama matrimonial como resultado de la revolución industrial. O sea, la revolución industrial no fue solo la transformación en la organización, no fue solo la forma en que concebimos el sistema donde enseñamos y donde aprendemos, en la forma como nos organizamos. Los sindicatos son hijos de la revolución industrial porque son productos de esa gran revolución fabril que hizo de que muchas personas lucharan por sus derechos de manera denodada a lo largo de todo este tiempo. O sea, ese momento transformacional en el que vivimos en el día de hoy es enorme y va a tener implicancias en lo político, en lo social, en las relaciones de tipo personal y, por qué no, en la manera como enseñamos y en la manera como aprendemos. O sea, vivimos una sacudida y un terremoto en la funcionalidad social inmensa como nunca antes la gente había tenido memoria. Me pareció una cosa interesantísima, estaba viendo los fondos de campaña de Obama, la campaña donde él ganó la reelección fueron de $800 millones. Él consiguió gran parte de la financiación con pequeños aportes de ciudadanos y no de grandes corporaciones. Y eso le permitió llevar a una agenda política en contra de las corporaciones. O sea, hizo que el contribuyente de $1, de 5, de 10, de 15, de 20, de 50 o de 100 fuera el patrón de Obama y en consecuencia le colocaran la agenda. Los sindicatos, la AFL-CIO en Estados Unidos ha hecho un aporte de más de la mitad para conseguir la construcción de su agenda. Ustedes tienen que construir agenda. Ustedes no pueden darse el lujo de no tener 5 senadores en el próximo periodo o 10 diputados. Si no lo pueden poner, son unos inútiles. Eso les digo con mucha certeza. Yo les dije a las cooperativas hace poco tiempo, no es suficiente con que salgan a la calle. Vayan y díganle a la presidenta del Partido Colorado que ustedes son 1.500.000 y que van a castigarle al Partido Colorado el 15 de noviembre y no van a votar por sus candidatos. Inmediatamente Samaniego corrió a la calle Chile contra el ministro de Hacienda y le dijo, posponé el ingreso del IVA, porque ya perdeta. Primera vez en que el poder político reconoce la fuerza de la organización. Pero también hay que participar ahora de manera interrelacionada. El sindicato es hoy una estructura política no contra la política tradicional, sino como parte de ella. Allí es donde debe colocar su agenda. Allí es donde debe decir, estas son nuestras líneas, este es el tipo de economía que nosotros queremos. No puede ser que en el Paraguay, algo que la gente dice, no me alcanza la plata. Yo le dije, ¿cómo te va a alcanzar? Mi madre, que era maestra, con mi padre, que era contador, ganaban 50.000 guaraníes en 1960 cuando yo nací. Y con esa plata mantuvieron a 4 hijos, yo tengo 3 hermanos más, y se compraron una casa en la calle 22 de septiembre y Teniente Fariña, que era una casa de techo capií, en 1968, ahí cerca del Colegio Nacional, donde yo después estudié. En ese lugar ellos podían hacerlo con 2 salarios mínimos. Hoy 2 personas que ganan el salario mínimo apenas pueden alquilar un lugar. ¿Por qué? Porque el salario mínimo se depreció en más de 120%. O sea, lo que podés comprar con 1.600.000 es 70 veces menos de lo que podía comprar mi madre en 1960. Entonces, esta depreciación del valor ha hecho de que ustedes, si no colocan estos números en la agenda, aquello que no se mide no existe. Recuerden eso. Midan inversión, midan retorno, midan impacto en lo que se hace, midan la cuestión en términos de que realmente lo de ustedes sea lo de todos. Hoy un sindicato no es un grupo apartado de la sociedad, es la sociedad y debe vivir dentro de ella con una agenda propia en la que crean los miembros de la sociedad. Cuando la sociedad desconfía de ustedes, como desconfía de los partidos políticos, la situación está mala. Y en la estructura actual, en realidad todos somos herederos de lo que se llama la física mecanicista. Actuamos, hablamos y nos comportamos de manera sistémica.
y ese sistema es herencia de un modelo que ya no existe. Y hoy lo que vivimos es un cambio tan profundo que el candidato a presidente de Costa Rica, Rolando Araya, un gran socialista, hijo directo de Olof Palme, de Willy Brandt, de Felipe González, escribió hace poco un libro, perdió las elecciones del 2002 contra un psiquiatra, y su libro se llama El camino al socialismo cuántico. Cuando llegó el libro a mi casa, yo le llamé a Costa Rica y le dije, Rolando, estoy preocupado por vos y quiero saber, ¿te pelaste la cabeza y te fuiste a Katmandú? ¿Encontraste un gurú o estás fumando marihuana? Me dijo, Benjamín, ninguna de las tres cosas. Como yo soy ingeniero y vos sos abogado, hay muchas cosas que no entendés. Yo le dije, siempre admiro la petulancia del ingeniero. Quizás nuestra debilidad de abogados en no saber matemáticas o no saber física hace que ustedes siempre se impongan a nosotros, porque tienen un modelo que nosotros no tenemos. Me dijo, no, te voy a explicar. En realidad yo soy un socialista y debería creer en el sindicato, debería creer en los partidos políticos, debería creer en las masas. Ahora creo en el poder del ciudadano. ¿Y eso qué significa? Y lo cuántico, Benjamín, te voy a explicar. La física mecanicista es una física parecida al tren a vapor que tienen ustedes ahí en el Museo de Asunción. Se hervía el agua y el agua hervía, producía vapor y el vapor empujaba la máquina. Eso era mecánico. Y ahora es cuántico todo. Vos me contaste que te fuiste a visitarle a tu hijo que vivía en Marsella y que tomaste el TGV, el tren de alta velocidad hasta París, que queda 840 kilómetros, y el tren voló a 2 horas y 15 minutos de un destino a otro. Ese tren de alta velocidad haría Asunción-Buenos Aires en 2 horas 40, mucho más rápido, y haría Asunción-Ciudad del Este en 10 minutos. Un tren de una... Y me dijo, ese se desplaza por física cuántica. La vía no toca con el tren. En medio del tren hay un campo magnético. Ese campo magnético es cuántico. Cada átomo puede producir una velocidad tan enorme que puede hacer volar literalmente un tren con más de 5.000 pasajeros. Eso es lo que pasa hoy en la política. En la política hay ciudadanos mejor informados que los políticos, hay gente que puede tomar sus determinaciones a través de un teléfono celular, puede tuitear, puede whatsappear, puede crear redes sociales, puede crear grupos de personas, puede levantar una indignación tan enorme sobre la base de algo determinado. Yo hice un comentario relativamente ingenuo el miércoles pasado sobre la construcción de una vivienda indigna en Horqueta. Y ese tuvo 700.000 personas que lo vieron en 24 horas. El diario ABC tira 18.000 ejemplares por día. O sea, en un mes el diario tira 300.000 ejemplares. O sea, en un solo día duplicó lo que vende ABC en 2 meses. Que la gente de Facebook me llamó y me dijo, nosotros queremos saber quién es usted y le queremos pagar un dinero porque la cantidad de tráfico que hubo sobre su página es realmente importante y usted batió un récord en Facebook. Me dijo, usted tiene una cuenta corriente en Estados Unidos. Sí, yo tengo todavía de aquellos tiempos que estudiaba. Bueno, deme su número que nosotros le vamos a gratificar porque nosotros hemos ganado la plata con la publicidad que pusimos cuando vimos el tráfico. Yo le dije, le di el número y lo más sorprendente fue que el viernes entré en internet a mi cuenta y encontré que había $2.000 regalados por Facebook por haber tenido un tráfico tan intenso. Y me dijo, usted llega a 1 millón de tráfico y nosotros le haremos un gran regalo. No alcanzó. Pero digo, si hoy la vida y la economía pasa por eso, el diario, la televisión, la radio, nosotros que estamos en los medios, ¿de qué poder estamos hablando? Yo voy a hacer una prueba en este lugar que va a comprobar mi teoría. ¿Cuántos de ustedes compraron diario hoy? Levanten la mano. Nadie. ¿Cuántos de ustedes compraron diario ayer? ¿Cuántos de ustedes compraron diario la semana pasada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos del 10% de este auditorio que tiene más de 100. ¿Cuántos de ustedes compraron diario en el año? En el año. Un poquito más que los mayores, son un 12%. Bueno, 12% en el año. 12% en el año. Ninguno de ustedes compró diario hoy, no, ninguno de ustedes compró ayer. Algunos compraron, no, 5 días decidió salir a colocarse vía suscripción. No está en la calle. No, porque es la única manera de poder distribuir el medio. Si nosotros creíamos que podíamos hacer
ese tipo de cosas. Y nosotros aprendimos ciertas cosas importantes. Es el primer diario en la historia de América Latina que no tiene imprenta. Nosotros alquilamos una cuestión de imprenta porque la imprenta que nos quisieron vender valía $7 millones. Y la amortización de la máquina sería en 20 años cuando ya estaría completamente destruida. Entonces yo dije, entonces dijeron, pero ¿quién va a imprimirnos? Y va a imprimirnos nuestra competencia. Vamos a decirle a nuestra competencia, ¿a qué hora metés vos tu diario en la máquina? Y a las 11 me dijeron, bueno, yo quiero tu imprenta entre las 10 y las 11 de la noche. ¿Cuánto nos piden? Tanto. Nosotros durante 3 años estuvimos con eso. Apareció una segunda imprenta que nos hizo una oferta de bajar el precio al 30%, pero la misma imprenta donde imprimimos ahora nos bajó el precio al 100% desde enero de este año. Y eso nos hace extraordinariamente rentables en un mercado que hubiéramos estado quebrados en este momento. La tecnología es hoy una cuestión importantísima. Yo tengo una radio desde hace 18 años que la hice completamente digital. O sea, yo puedo mandarle un mensaje a la consola y cambiar todo el contenido de la consola. Tengo la misma imagen que tiene el operador yo en mi teléfono celular. Puedo poner la música que quiera, la hora que quiera. Puedo cortar la señal del aire y ser yo el locutor en Malasia. Y todo eso hace hoy que un medio de comunicación que tenía 70 personas como término medio, es una cosa compleja para los sindicatos, hoy pueda ser manejado con 1 o 2 personas, lo que significa también un cambio enorme en la manera de organización. Para concluir, vivimos un cambio enorme que es un cambio de era. Esta no es una era de cambios, es un cambio de era. Cambió el sistema, cambió la forma, cambió el modo. Nunca antes el conocimiento tuvo tanto valor como ahora. 2/3 de la riqueza del mundo, 66%, es lo que se produce en la cabeza de la gente. El resto, 1/3, es industria todavía y 4% es agricultura. 2/3 conocimiento. Ese teléfono celular que probablemente tengan ustedes en la bolsa o en el bolsillo es lleno de conocimientos, de chips, de microsistemas que se achican, se agrandan, hacen que los píxeles sean mejor en la fotografía, sean más rápidos. Todo eso es inteligencia. Ese teléfono celular, el Galaxy 6, sale casi $1.000 en Paraguay. Sale el doble que 2 laptops. Y esa marca, solo ese modelo, el 6, va a facturar este año para la Samsung $100.000 millones. Recuerden, el PIB de Paraguay, 30.000. O sea, solo ese modelo de teléfono celular factura 3 veces más que todo el Estado paraguayo. Con su soja, con su carne, con su vaca que vuela, todo eso. Mucho más rico. Entonces la gente dice, Cénico es rico porque se estancia Guasú. Hoy en realidad la plata no está ahí, hermano. Si fueras accionista del 0.01% de la Samsung, serías multimillonario en este momento. Pero Samsung, ¿qué ha hecho? Ha invertido extraordinariamente en conocimiento. Es la empresa en el mundo que registra 10.000 patentes al año, que son inventos. Toda América Latina, desde México a Tierra del Fuego, los países nuestros solo registramos patentes 1.000 por año. O sea, solo una empresa coreana nos gana 10 veces a todos los latinoamericanos juntos. O sea, vivimos un mundo de transformación en el que el conocimiento o el no conocimiento serán implacables, el no con nosotros. Cuando Albert Einstein entró a la Universidad de Princeton en 1946 y dijo, inviertan en educación, porque si no lo hacen y no pueden retener a sus mejores talentos, ustedes como países se quedarán con una linda historia, con una hermosa música, con una linda ruina y algunas playas, pero no se quedarán ni con las mismas banderas, ni con la misma moneda, ni con la misma frontera. O sea, donde se debate y se lucha la sobrevivencia del Paraguay es en la cabeza de la gente. Cuando los pueblos olvidaron la educación, como el caso de Argentina, que se rifó desde 1930 hasta ahora, olvidaron eso. Sarmiento, que era un tipo muy despreciable para nosotros por lo que dijo después de la batalla de Curupaytí, donde murió su hijo, y que desafortunadamente para él vino y murió exiliado aquí en el Paraguay,
dijo una cosa muy importante en el año 1864, le reunió a todos los ricos argentinos y le dijo: señores, inviertan en educación, paguen más tributo, pero no lo hagan por solidaridad, háganlo por codicia, porque si no lo hacen, ustedes pocos que tienen mucho, frente a los muchos que no tienen nada, esa brecha entre ustedes dos será llenada con la sangre de ustedes. A ustedes se os secuestrará, a ustedes se os matará, a ustedes se os perseguirá. Inviertan en educación, háganlo por codicia, no por solidaridad. Yo creo que en ese mundo en el que tenemos que hacer entender que invertir en educación es una cosa importante, yo le decía a uno de los grandes ricos ojeros paraguayos que en realidad esta condición, lo único que te asegura a vos es un secuestro. Tenés 1.000.000 de hectáreas, por cada hectárea pagás 1.738 guaraníes de impuesto inmobiliario. Eso es vergonzoso. Mi madre, que vive sobre la calle 22, paga 4 millones de guaraníes en una casa bastante antigua, en un terreno de 8 por 30. Entonces, evidentemente, si ustedes facturan 5.000 millones de dólares y no quieren contribuir con el 10%, a pesar de que ganan 72% por el negocio de la soja, la rentabilidad en Estados Unidos para que algo sea negocio es que debe tener un retorno del 10%. Viene un gerente que te hace ganar un 1%, vos le das un bono de 200.000 dólares por lo guapo que fue. Los bancos en el Paraguay tienen una rentabilidad aproximadamente del 30%, ganan 500 millones de dólares por año, todos los bancos. Los ojeros ganan 5.000 millones de dólares y no quieren tributar el 10%. O sea, si los ojeros tributaran el 10%, no más el que vetó Cartes después de haberle aprobado el Congreso, nosotros tendríamos en caja 500 millones de dólares para hacer el proceso de refundación de la educación. Si necesitamos 5.000 millones de dólares, 500 hubiera venido de los fondos de la soja. Y con eso hubiéramos hecho la transformación enorme y le hubiéramos salvado a este sojero, que tiene 28 guardaespaldas. Yo le dije: no podés salir de tu casa, sos un prisionero de tu mansión, sos un prisionero de cualquiera de estos tipos que te pueden vender. ¿Cuál es tu éxito? Convertiste tu casa en prisión, sos un hombre extraordinariamente rico, perdiste 70% de la audición y el Valle de Josafá está cerca de vos. Imagínate lo que perdiste en términos de oportunidades. Entonces, la tarea de la reconstrucción de valores en el Paraguay, porque vivimos una triple crisis en la actualidad. Crisis de identidad, nos preguntamos qué somos; crisis de valores, cómo somos; y crisis de destino, hacia dónde vamos. Si podemos recuperar la misma llama que iluminó a los paraguayos de comienzos del siglo, cuando tuvimos Ignacio Apane, Garay, Eusebio, Eligio, Ayala, Guyari, de todos los partidos políticos. Cuando le preguntaron al más grande estadista del Paraguay del siglo XX, Eligio Ayala, ¿por qué era buen presidente?, dijo él: porque estoy montado en los hombros de los hombres más lúcidos del Paraguay. Su gabinete era mucho mejor que él, a pesar de que, como él, era muy difícil encontrarlo. Él era un abogado que enseñó matemáticas en el Colegio Nacional y que se doctoró en economía en la Universidad de Berna y preparó el Paraguay para el gran cambio y la gran transformación que tuvimos que soportar en esa difícil prueba de la Guerra del Chaco. O sea, cuando a los paraguayos nos fue bien es cuando creímos y respetamos a sus maestros. Cuando nos fue mal fue cuando los marginamos, los usamos, les mentimos y les llenamos de cinismo. Vamos a recuperar la memoria y por sobre todo el futuro de varias generaciones cuando recuperemos el fuego de la educación, aquel fuego que pueda entender las sombras proyectadas en las cavernas de Platón, en el Topos Uranos, para que alguien saliendo de ella pueda decir de que realmente no son fantasmas, no son mitos, sino son las propias sombras de nosotros proyectados contra ellas. En ese momento las cosas cambiarán y no estaremos manejándonos por mitos ni por repeticiones absurdas, sino por elementos racionales que puedan transformar. Yo pasé gran parte de mi infancia en una población del interior, en Guairá, en las vacaciones, y tenía una persona que trabajaba para mi abuelo, que se llamaba Ernesto, que se encargaba de contarnos maravillosamente, en forma terrorífica, los mitos que deambulaban en Cabo y Cupé. Aniquenan de Keiti la siesta porque gustan de Yasé Yateré, que a las 7 porque gustan de Pombeo, ella po que tal cosa o se tan de Pora. Yo realmente admiré muchísimo el relato de Ernesto, que realmente le tenía mucho miedo a los mitos, y por supuesto dormía a la siesta, tenía miedo al Pora.
Pero la cosa más maravillosa fue 20 años después, fui de nuevo al pueblo, Ernesto estaba en su casa, y le dije, Ernesto, hoy típico la pora guaves. No, desde que un ángel alumbrado público, ojo paitejico. La metáfora. La metáfora es que los mitos viven en la oscuridad y nosotros somos los que caminamos con una antorcha para que la gente no sea más presa del miedo de los mitos, de la manipulación de los políticos sinvergüenzas y de la falta de construcción de un futuro digno para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo creo que tenemos insumos suficientes para poder analizar y debatir durante un año por lo menos, ¿verdad? Bueno, ahí hay algunos libros para ustedes, si lo quieren los voy a firmar después, donde hay algunas de estas ideas. Pero yo les debo decir que mucha gente me dijo, ¿vas a hablar a un grupo de sindicatos? Sí, a mí me parece fantástico, he hablado con ellos en muchas partes del mundo. Los sindicalistas son paraguayos como vos, como yo, quieren la misma cosa que yo quiero y es un elemento estratégico importante. En realidad, donde había que hablar más es en ese sector. Esa es la fuerza transformadora del Paraguay. Si nuestros maestros no están convencidos de que ellos son la crema de la sociedad paraguaya, no vamos a mover esta carreta y no vamos a cambiar nuestra carreta. Entonces yo creo que una de las cosas importantes es pensar estas cuestiones. Estamos en un sistema en donde han cambiado los paradigmas. ¿Cuáles son los nuevos? Ha cambiado el rol del Estado. Los partidos políticos no logran entender lo que pasa. Con toda la cantidad de plata que invirtieron en la Argentina, perdieron las elecciones, casi perdieron, el domingo pasado. El mundo se agitó en una transformación enorme. La gente no puede entender qué es lo que dicen, qué es lo que quieren los estudiantes. Ahora ya comienzan a minarlo. La tradicional clase conservadora paraguaya quiere hacerlos pelear alumnos contra alumnos y los quiere desacreditar. Sin embargo, ha sido una revolución paradigmática en el mundo. No hubo ningún golpeado, ninguna persona herida. ¿A qué le teme más hoy un gobierno? A la gente en la calle, porque las instituciones no sirven. Y la gente en la calle, como yo le dije a una persona que me dijo, ¿qué pensás de esta manifestación de estudiantes secundarios? Y yo le dije, si yo fuera gobernante, alerta roja. Alerta roja. Estos tipos pararon Chile y Chile es un país fuertemente orientado hacia la educación. En las últimas elecciones en Paraguay, cuando se preguntó a los electores cuáles eran las cosas más importantes que los políticos tendrían que hacer por ellos, educación está en el Paraguay en el séptimo lugar. Séptimo lugar. Brasil hizo un gran trabajo y logró que fuera el segundo. El único país donde la educación es el tema central de una campaña política es Chile. A mí me llevó eso a preguntar a los chilenos por qué lo hicieron. Me dice, acá en 1829 tuvimos una crisis enorme, una crisis que podría haber terminado con nuestra república. Y el presidente de Chile dijo, necesitamos arreglar esta situación. Y le dijo uno de sus ministros, aquí en Chile vive el hombre más culto de América, el mejor gramático de América, el mejor jurista de América y el mejor maestro de América. Y le dijo el presidente que venga para ser ministro de Educación. Le dijo uno de sus ministros, él no puede ser ministro de Educación porque él no es chileno. Le dijo el presidente, no me interesa. Si él sabe y él sabe cómo arreglar este desastre de nuestro país, que venga. Ese hombre, maestro, pedagogo, extraordinario hombre público, fue ministro de Educación de Chile, presidente de la Corte Suprema de Chile, senador de Chile y rector de la Universidad Nacional de Chile. Ese hombre, no hay una ciudad en América que no lo recuerde en forma del nombre de una calle, de una escuela y de un colegio. Era venezolano y se llamaba Andrés Bello. ¿Qué pasaría hoy si Bello estuviera con nosotros y le tuviéramos que convocar para ser ministro a Bello? Probablemente le pararíamos el país y lo echaríamos. Esa es la diferencia del por qué algunos países hacen cambios independientemente de dónde seas
En este momento el problema de la educación es un problema nacional. Este no es un problema, ni tiene capacidad el Partido Colorado, el Partido Liberal, ni los órganos independientes, los partidos independientes o nuevos. Este es un tamaño de problema que si no empujamos entre todos los paraguayos no vamos a tener salida. El tamaño de esta crisis es enorme y si no resolvemos pronto, vamos a comernos la tercera generación de paraguayos que no van a superar a sus padres. Bueno, para poder hacer un redondeo, ¿verdad? Y no sé si hay un poquito más de tiempo para poder compartir también la inquietud de los compañeros. Yo creo que él plantea el centro de nuestra lucha en esta ponencia, ¿verdad? En primer lugar, que el docente es el protagonista fundamental para la transformación de una sociedad. Y para el efecto, el docente debe ser valorado por la sociedad. Pero para poder ser valorado por la sociedad, el docente debe tener su autoestima bien instalado. Si eso no ocurre, entonces obviamente no va a haber cambio ni transformación social. Esta es una lucha que nosotros planteamos como sindicato, ¿verdad? Ha sido nuestro motor para poder accionar en el país, porque la UNESN justamente tiene esa diferencia probablemente con otros sindicatos, ¿verdad? Nosotros creemos que la lucha meramente economicista o solo por el salario no es válido, ¿verdad? Es parte de la lucha que debe hacer un sindicato, obviamente, pero a la par de eso requiere de un proceso de propuestas para poder plantear a la sociedad, ¿verdad? Segunda cuestión que plantea nuestro expositor es la necesidad de articular las acciones nuestras con otros sectores, ¿verdad? Porque la educación obviamente no es propia o patrimonio de nadie, en particular de ningún grupo, de ningún sector, sino es de toda la sociedad. Bueno, y en ese contexto la UNE está instalado en este momento, ¿verdad? O sea que otro eje fundamental. Y el tercer, me parece, elemento fundamental que nos plantea es el cambio que existe en la sociedad hoy, ¿verdad? Y que los docentes tenemos que ayornarnos a esos cambios o definitivamente quedamos fuera del sistema, ¿verdad? En realidad nosotros no usamos el término docente, pero es una cuestión internalizada que normalmente aplicamos cuando hablamos, ¿verdad? Sino utilizamos el término de trabajadores de la educación, ¿verdad? Dentro de un contexto de la ley misma que habíamos ya planteado en la lucha por el Estatuto del Educador, entonces nosotros consideramos al docente, ¿verdad? Tradicionalmente como trabajador profesional de la educación. Y creemos que en ese contexto se debe dar por la cuestión que se daba durante la dictadura, en donde se consideraba al trabajo docente, digamos, como un apostolado y no como una profesión, ¿verdad? Entonces, para poder ir hacia esos motivos, ¿verdad? Dentro de esta lógica, entonces yo planteo a los compañeros y compañeras, ¿verdad? Alguna pregunta que quieran formular al expositor, ¿verdad? A quien no lo solemos tener a menudo, ¿verdad? Y yo creo que hoy tenemos que explotarlo. Bueno, los sindicatos surgieron para que no se explote a la gente. Sí, sí. Entonces la palabra está... Sí. Realmente hasta es difícil hacer preguntas después de la exposición del doctor Benjamín Fernández, ¿verdad? Pero no es porque las preguntas sean difíciles de salir, sino que de repente no sabe entre ese caudal de preguntas que quiere hacer cuál es la más importante y cuál es lo que realmente es más pertinente. Pero yo le voy a hacer una pregunta fuera de contexto, o sea que dos preguntas fuera de contexto. Pero quiero que me responda, doctor. En primer lugar, usted nunca se planteó ser político. En primer lugar, ¿verdad? Ser senador, por ejemplo. Y hago esta pregunta sencillamente para que él haga un análisis de hasta dónde podría llegar su caudal electoral, porque para nosotros podría ser un parámetro bastante sencillo y bastante interesante también cuando después de las elecciones veamos su fracaso como senador, que no pudo haber sido electo porque no tiene los votos necesarios.
Ese yo creo que es un parámetro bastante importante para que nosotros vamos a hacer que autoevaluarnos y decir qué clase de gente somos. No sé si por ahí de repente cabe la respuesta, doctor. Y por otra parte, creo que usted conocerá cuál es su concepto o su opinión que tiene acerca de del proyecto que tiene Juntos por la Educación en Paraguay. Gracias. Doctor, varias preguntas. Disculpe, entonces, por una cuestión de tiempo nada más, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta o inquietud. Sí. Juan Arancibia, el compañero, es investigador de la Universidad Nacional de México. País que quiero mucho. Voy a México dentro de una semana a dar clases ahí. Vaya. ¿A dónde? Voy a la UNAM y voy a la Universidad de Veracruz. Vaya. Sí. Bueno. Ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Con Valadez y con todo su equipo. Muy bien, a ver si lo vemos por ahí. No, yo creo que usted ha tocado un tema de una manera. Yo quería, no sé si complementar, profundizar, no sé qué es lo que voy a hacer, pero quería hacer un pequeño comentario. Creo que los educadores, yo creo que el término más adecuado sería al final también, cuando hablamos de los profesores, hablar de educadores, han venido sufriendo un proceso de empobrecimiento que está compuesto de varias partes. Una parte tiene que ver con la valorización, ¿no?, social, y la valorización desde el mundo oficial. Otro proceso tiene que ver, por supuesto, con las condiciones laborales, tanto desde el punto de vista de su salario, cuanto de todo lo que está en torno al proceso educativo. Y también yo diría que una pérdida de calidad de la formación profesional. Entonces me parece que es un proceso de empobrecimiento de múltiples dimensiones que habría que enfrentar también de manera simultánea. Los compañeros en El Salvador, que es gente muy creativa desde el punto de vista de la chispa, de la imaginación, dijeron que no eran profesores sino pobresores, ¿ya?, para dar cuenta de estas múltiples dimensiones del empobrecimiento. Y sobre este punto creo que usted no fue más allá del tema de la valorización, de la dignidad, de la autoestima, pero creo que hay que meterle mano simultáneamente a cuestiones como la formación docente, porque también este nuevo mundo requiere de docentes que estén fortalecidos muy fuertemente en su formación y por supuesto en las condiciones laborales en general. Y le planteábamos ayer a los compañeros que una negociación con el mundo oficial pasaría por plantear que tienen que terminar las campañas de desprestigio de los docentes, de los educadores, del trabajo que se hace, y por el contrario, que habría que exigir procesos no solo de parte del mundo oficial, sino de los medios de comunicación, que revaloricen el trabajo de la educación, porque si seguimos en este camino de desprestigio, pues le estamos haciendo un gran daño al país y no está sirviendo nada más que para imponer aquello que el mundo oficial quiere imponer, que además no siempre es una ocurrencia del mundo oficial, sino que son imposiciones que vienen a veces desde fuera, y este proceso no ayuda en nada a levantar la educación paraguaya o la educación en cualquier parte del mundo. No se trata solo de valorizar por valorizar. Lo que podríamos llamar el empoderamiento tiene que ser un empoderamiento también profesional, también social, y también como sector muy importante en la sociedad que tiene mucho que decir. Tampoco, pienso yo, porque también con esto hay que tener cuidado, descargar sobre los docentes y la educación todo el peso del desarrollo del país, ¿no? Por supuesto que es un componente muy importante, pero tampoco, porque también hay un discurso casi mítico de que la educación lo puede resolver todo. Y pues la educación puede resolver o puede construir bases, pero no puede resolver todo.
si no hay inversión, si no se acaba con la corrupción y la impunidad, si no hay Estado de Derecho, si la democracia no gana calidad y deja de ser simplemente un ejercicio electoral, pues si esas cuestiones no cambian, y la educación puede ayudar a cambiar todo eso, pero no es suficiente, pienso yo. Gracias, Juan. Bueno, adelante, doctor. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con lo que dices. México es un gran laboratorio de América Latina. He vivido en ese país durante más de un año. He querido tanto a esa tierra que finalmente mi hija se casó con un mexicano y vive en Ciudad de México. Voy con mucha frecuencia a tu país y cuando terminé viendo a María Esther Gordillo presa, a la maestra Gordillo, dirigente nacional del sindicato más grande de México, gran negociadora del poder de México, 1 millón de adherentes y toda la corrupción por dentro, me di cuenta que realmente la educación somos todos y todos permitimos que se hagan cosas o no se hagan otras. Estoy plenamente de acuerdo con una de las cuestiones es establecer qué es lo que debe hacer el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación debe hacer políticas educativas. En el Paraguay, el Ministerio de Educación es más importante por el kit escolar que reparte y por la reparación de las escuelas. Y el maestro en aula es un repartidor de comidas, es un psicólogo a tiempo completo de familias destrozadas, cuyos madres fundamentalmente están en España o en Buenos Aires, y no están dedicados y pensando el tema educativo al 100%. Esa es una cuestión que podríamos haber resuelto hace rato. La Secretaría de Acción Social que se encargue del kit escolar y de la merienda que es una gran mentira de paso. Un vaso de leche tiene 80 calorías. Para aguantar una jornada escolar de 7 a 11 y media se necesitan 800 calorías. O sea, 10 veces más que ese placebo que se llama el vaso de leche que entregamos para ponernos bien con nuestra conciencia. Pero yo a veces miro la tradición cultural del Paraguay. Hay una cuestión que a mí me parece muy interesante profundizar. Uno no puede enseñar aquello que el pueblo no sabe. Solo se enseña sobre aquello que se sabe. Yo llamo a eso la matriz del conocimiento. El Paraguay tiene un gran capital en eso. Mis abuelos tenían 11 hijos cada uno de ellos y tenían exacta conciencia de la cantidad de calorías que requerían sus hijos para hacer el trayecto de 5 kilómetros hasta la escuela más próxima y aguantar la jornada escolar completa. Mis abuelos eran cuasi analfabetos, pero sabían lo que tenían que hacer. Ahora le decimos, encárgate Estado vos de darle el vaso de leche y alguna merienda que con tal, finalmente en la escuela uno va ahora para que el hijo coma. Qué degradación más enorme el enviar a tu hijo para que coma. Yo suelo decir, el año tiene 365 días. ¿Qué pasa los días de lluvia? Semana Santa, vacaciones de invierno, vacaciones de verano. ¿Tu hijo no come? Evidentemente, la cantidad de días en la escuela no es la cantidad de días del calendario de cualquier país. Entonces yo creo que hay que recuperar primero el sentido de lo que es la función. Alguien dijo muy bien, la función hace al órgano. O sea, lo que realmente haces con tu institución es lo que sos. O sea, si lo que importa en el Paraguay es que la ministra nos diga que ya tiene todo listo para el kit escolar del próximo año, a mí no me preocupa tanto eso, me preocupa qué planes tenés de formación para tus docentes, para tus maestros, para tus educadores, como dice usted. ¿Dónde estamos en el Paraguay construyendo ese tipo de cosas? Y estoy seguro que la cuestión educativa no es lo único y por eso hablo de que los sindicatos tendrían que trabajar transversalmente con otros sectores de la sociedad, con los sectores cívicos, con las cooperativas, que tienen una fuerza extraordinaria. Corea reconstruyó toda su matriz educativa sobre la base de las cooperativas, Saemaul Undok. Israel construyó todo su sistema educativo sobre los kibbutz. Los países nórdicos hicieron todo el proyecto educativo basado en la fuerza cooperativa asociativa de sus pueblos. Nosotros tenemos 1,5 millones, tendríamos que haber tenido universidades cooperativas de primera, escuelas de primera, con un nivel de rentabilidad enorme de estas asociaciones, la estamos desperdiciando. Podríamos lograr eso también con cuestiones mucho más prácticas. En los que venimos de escuelas públicas nos hemos dado cuenta
de que ésta se ha venido degradando de manera progresiva. Yo soy graduado del Colegio Nacional de la Capital del año 77 y recuerdo que éramos 40 graduados del sexta y los 40 ingresamos 10 entre el mejor puntaje en las universidades paraguayas, a la universidad pública, quiero decir. Ahora el colegio es una tapera que se cae a pedazos. Lo destruyeron desprofeso de una manera cruel y dramática. El colegio tenía su base en que la mayoría de los maestros eran profesores universitarios y entonces en esa época tenía una gran capacidad de poder adecuarse a nuevos conocimientos y nuevas capacidades. Creo que en ese sentido tenemos que recuperar la función del órgano educativo. Tenemos que ser implacables con lo que usted afirma, no a la corrupción, cualquiera sea su forma de representación, o pública, o sindical como la de Gordillo, o como alguna otra manera de representación que tiene México. La UNAM es una muestra también de una cosa que yo suelo decirle al rector, este es un monumento a la corrupción. Tiene 650.000 estudiantes, 3.000 millones de dólares de presupuesto. ¿Usted sabe cuánto es el presupuesto de educación de Paraguay? 1.000. O sea, la UNAM tiene 3 veces más presupuesto que la educación pública del Paraguay. La segunda universidad más grande de México, la Universidad de Guadalajara, 1.8 mil millones de dólares. La tercera, la Universidad de Puebla, que tiene el tamaño de la economía de Paraguay, 900 millones de dólares anuales. Pero eso no significa necesariamente que las cosas se hagan mejor. Yo le suelo decir a la gente de la UNAM, con toda la plata que tienen, ustedes tendrían que ser una de las mejores universidades del mundo, y no son de las mejores universidades del mundo. Ustedes sacan un libro cada día, 365 libros imprimen por año, y sacan ¿cuánto? 500. ¿Cuánta gente lee los libros de ustedes? 10, con mucha suerte. O sea, no es una universidad metida en el corazón de la sociedad mexicana y por lo tanto se valoriza en función de que seas seguidor de los Pumas o alguno de ellos haya llegado a un cargo importante. O sea, tenemos que recuperar, sí, lo que yo llamo el entusiasmo democrático. Y me gusta mucho la palabra entusiasmo, en latín dice incius, el que tiene a Dios, una fuerza profunda adentro, transformativa, de que realmente tenemos que hacerlo en el Paraguay. Y eso tenemos que hacerlo a nivel de toda América Latina. Nos estamos quedando atrás. Si una empresa de teléfono tiene más patentes registrados que toda América Latina junta, es que algo grave está pasando en nuestra educación y en nuestra formación. No tenemos capacidad de respuestas creativas a problemas viejos, con lo cual nos estamos repitiendo como si estuviéramos girando en una rueda. Con respecto a la política, yo creo que la política no es patrimonio de los políticos. Yo creo que uno hace política desde diferentes ámbitos. Política significa la búsqueda del bien común. Y la búsqueda del bien común lo hace un buen maestro, lo hace un buen profesional, lo hace alguien que está al frente de un micrófono, que escribe. O sea, la política no es patrimonio de los políticos, afortunadamente. Si hubiera sido solamente de ellos, las cosas nos hubieran ido mucho peor de lo que ya nos está pasando. La otra cuestión es que la gente dice, ¿por qué no te haces político? Yo tuve una experiencia escribiendo la Constitución de Paraguay de 1992 y me di cuenta de las dificultades de trabajar en órganos colegiados, de la cantidad de tranza y negociación que tenés que hacer. Uno de ellos me dijo una vez, Camila, yo pues te ore contra, ore campesino, hay campesinos ahí. No, yo digo, está interés, ese es cargo de gobernador, consejo departamental, representación de los diputados. Muy pico zeta la gente capaz ya pues la deliberación pe congreso pe. Me dijo, no, pero pega onda ahí la idea con cargo, minte la hora de votar ¿de dónde pilláis la situación? Dice. Y es muy difícil enfrentarse a esa realidad. Este es un país, Arancibia, muy particular. Este es el único país del mundo que habla una lengua indígena de una tribu que no existe. La tribu guaraní no existe. Se acabó. De las 17 etnias en el Paraguay, no hay una etnia guaraní. Entonces, para hablar náhuatl, en México hay que ser náhuatl. En cambio, en Paraguay, todos nosotros hablamos guaraní sin ser guaraníes. Es una cosa, el Departamento de Antropología, que es un departamento potente de la UNAM, podría tener un estudio particular sobre eso. Este es el único país que tiene ese fenómeno antropológico, pero no tiene ninguna carrera de antropología. En las 58 universidades de Paraguay no se enseña antropología. Si quieres aprender antropología, a México, a Chile, a Argentina o a Europa, pero no acá. O sea, nosotros somos un pueblo fascinante en muchas cosas. Somos un pueblo que podemos funcionar en 2 chips diferentes.
en dos patrones lingüísticos diferentes, sin ningún tipo de inconveniente, con dos formas estructuradas diferentes. El guaraní es un idioma que no tiene plural, que no tiene género, que tiene la forma de construcción igual que el inglés. Por eso, si hubiéramos sido capaces de enseñar bien ambas lenguas, nos hubiera sido extraordinariamente fácil hablar una tercera, una cuarta o una quinta. El pueblo que es bilingüe puede aprender a hablar con mucha facilidad una tercera y hasta quinta lengua, pero debemos trabajar en eso. No trabajamos bien y hoy un paraguayo medio usa 200 palabras de un español que tiene 300.000 palabras. Y yo creo que ese es un problema enorme del por qué la gente no participa. Yo escribí un artículo hace mucho, se llama Sordos y Mudos. Entonces la gente dice, ¿pero qué no participáis? Porque son sordos y mudos. Nadie hace una revolución si es ñengú. El ñengú no echa ningún gobierno. Entonces, una de las cuestiones para mí es muy importante, que yo creo que es una interpelación profunda también a los maestros, enseñar a los chicos a hablar. Porque la única manera de tener autoestima es el dominio de la lengua. En guaraní decimos cuimbaé, al varón, al hombre. Cuimbaé significa el dueño de su lengua. Kun significa lengua, imbaé de él, de su propiedad. O sea, solo aquel que domina su lengua es dueño de sí mismo. Eso es en la lengua, en la antropología guaraní. Entonces, eso hace de que si no logramos conseguir la conquista de la lengua, y tenemos que trabajar mucho con niños y en las escuelas y en los colegios. Yo hace poco recibí una cosa que me llamó la atención, un chico de educación universitaria me escribe que Cristóbal Colón era negro. Yo como profesor le dije, mire, yo no creo que Colón sea negro, los retratos de él lo muestran blanco. No, era negro, profesor. Además, en Génova, de donde él es originario, no había muchos negros y es poco probable que él haya sido negro. Era negro, profesor, ya me alzó la voz. Y yo le dije, bueno, si él era negro, ¿cómo un negro entra a la corte de Fernando de Isabel, en España, y le convence de que le financiara con 3 carabelas un viaje más corto a las Indias? Financiar 3 carabelas es más o menos como que alguien hoy te diera 3 Boeing 747, combustible a full, tripulación completa y a recorrer el mundo. Eso no lo va a conseguir un negro. Está en el libro, profesor. Yo le dije, traiga el libro. Afortunadamente el libro apareció para mi salvación. Y el libro decía, Cristóbal Colón, coma, un oscuro navegante italiano que nació del puerto de Palma. Y era negro, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, oscuro significa ignoto, desconocido, no significa negro. Pero está en el libro, me dijo, pero te estoy explicando que las palabras tienen distintas acepciones, y en este caso es esa característica. La otra cuestión es que yo creo que nadie puede sembrar algo sin remover la tierra. O sea, por eso las candidaturas buenas, tipo la Lobera, por ejemplo, es meramente testimonial. La gente tiene que admirar y tiene que querer al Jecopotía, al Arandúa. Si no le quiere a ese tipo de gente, el problema no es con el candidato, el problema es con el elector. Por eso la tarea política no es probablemente todavía llegar y perder, sino hacer lo que hacemos hoy, arar la tierra, removerla, meterle fosfato si hace falta, enriquecerla para que realmente lo que germine sea una nueva ciudadanía. Pero lo vamos a tener que hacer, porque esa es nuestra tarea, aunque no veamos lo que hagamos. A mí una de las definiciones más hermosas de educación es, la educación es un mensaje que enviamos a un futuro que no vamos a ver. O sea, qué tarea más desprendida aquella en la que no esperás ver en 5 años el fruto de tu trabajo, sino vas a verlo en 3 o 4 generaciones. Y el último concepto que me parece muy interesante en el mundo actual es un redescubrimiento del amor como una fuerza de transformación. El amor significa la tarea del docente, la tarea del maestro, la tarea del Estado en cualquiera de sus formas. Hay un libro que se llama El poder y el amor de Adam Kaham, donde dice, el poder sin amor es yermo y el amor sin poder es vacuo, inútil, incapaz de transformar. O sea, la transformación más grande es cuando amemos lo que hagamos y cuando el poder sea la proyección de ese amor. Muchas gracias. Bueno, creo que con ese aplauso realmente agradecemos mucho la presencia del doctor Benjamín. Y bueno, y decirle también que nosotros lo tenemos a él como a un amigo, ¿verdad? A un compañero, a un
conciudadano, porque justamente nuestro objetivo es tener ciudadanos, ¿verdad? Y dentro de sí, y no idiotas, exactamente. Entonces, dentro de esta lógica, con un gran aplauso, vamos a pasar a compartir entonces el break que nos esperó hace rato ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias.